Estamos con Jairo Libreros, uno de los analistas colombianos más importantes, un gran internacionalista, un conocedor de la política, no solo en Colombia, sino en el continente, y además quien sabe que todas estas cuestiones pueden estar relacionadas y significar cambios o no cambios en determinados momentos de nuestra historia. Jairo, pues un gusto estar aquí contigo. Julián, para mí es un placer. Muchas gracias por esa honrosa presentación. Jairo, el presidente Uribe, bajo detención en su casa, la primera vez que le pasa en la historia moderna a un presidente colombiano. ¿Cuál sería tu análisis, el primer vistazo? Hay dos elementos que no se pueden dejar atrás. El primero de ellos es que el expresidente Álvaro Uribe Vélez representa un liderazgo de la derecha muy importante en Colombia, que bajo sus dos mandatos presidenciales no solamente sacó al país de una situación crítica segmentada por completo por el conflicto armado, sino que llevó casi que a la rendición al grupo terrorista de la FARC, lo cual le facilitó a su sucesor, que él mismo puso, el expresidente Juan Manuel Santos, firmar el acuerdo de paz. Ese liderazgo ha sido muy controvertido y existen sectores que han buscado de vieja data encarcelarlo, sacarlo de la vida política. Él creó un partido político nuevo, el Centro Democrático, que llevó al actual presidente Iván Duque a la Casa de Nariño, pero también es el jefe de ese partido político en el Congreso porque hasta hoy no ha sido notificado, sigue siendo senador de la República. Pero también hay otra faceta muy delicada. En este proceso que termina en una detención domiciliaria, se dice que el expresidente Álvaro Uribe Vélez está involucrado en actividades de fraude procesal, trató de engañar a los jueces colombianos y de manera particular sobornó a un testigo. Los hechos son claros, lo que no conocemos con precisión son las evidencias que sustentaron esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Jairo, ya lo apuntabas, pero supongo que esto pega en los equilibrios, en las propias redes de diálogo, de negociación de la política colombiana. ¿Qué tan profundo puede ser esta situación? ¿Qué tantas cosas pueden o no cambiar? Hay sectores que están muy alarmados, gremiales, académicos, sociales, políticos, financieros, porque consideran que llevar a la cárcel a Álvaro Uribe Vélez puede generar un verdadero cisma político en el país. Es el partido político que representa al actual gobierno, pero también es un partido político disciplinado que tiene una serie de seguidores muy importantes en Colombia. Para otros es un triunfo del Estado Social de Derecho, pero sin lugar a dudas se altera por completo la política colombiana. A nivel global, la gran mayoría de gobiernos afrontan una situación muy crítica por cuenta de la pandemia global, pero de manera especial un aislamiento que nos ha interrumpido nuestra vida personal, laboral, académica, emocional y demás. La situación económica en el país es muy difícil. El presidente Iván Duque va en la mitad de su mandato, le quedan 2 años para entregar el poder. Estos 2 años van a estar alterados por lo siguiente. Uribe desde su casa por cuenta de la detención domiciliaria. Hoy salió reportado por COVID-19 positivo, empujando el país a tratar de hacer grandes reformas, pero difícilmente va a tener mayorías en el Congreso. El golpe para el Centro Democrático es muy importante y en esta crisis económica que, según el Banco Mundial, vamos a crecer a una tasa de 7.9 negativa a diciembre de este año, yo creo que la alteración política y económica va a ser muy difícil de manejar, pero Julián, también tiene efectos internacionales. Ayer el propio Nicolás Maduro calificaba o comparaba al presidente Álvaro Uribe Vélez con Al Capone, quienes fueron llevados a la cárcel por la Comisión de Delitos Menores. El impacto político se va a sentir e internacionalmente ya tiene sus primeras facturas. Y hablando de justamente de estos temas que además cruzan la política internacional, ¿cómo entender? Porque veo que en los analistas colombianos, en la gente que sabe de estos temas, ¿cómo entender este trato al presidente Uribe, insisto, más allá del tema estrictamente jurídico,
y cómo compararlo con el trato a otros actores políticos con los que él se enfrentó. Porque creo que una de las lecturas que hay en la sociedad colombiana es que, por ejemplo, quienes se acogieron al proceso de paz por parte de las FARC tienen un tipo de trato más allá de que también cometieron muchos delitos, y ahora el presidente Uribe, que además instauró la seguridad democrática y durante un tiempo fue uno de los baluartes de la política de seguridad, está a punto de ir a prisión. Julián, eso no lo entiende nadie. Tú le preguntas al promedio de los colombianos, y me atrevería a decirlo, al promedio de los latinoamericanos interesados en la política, y nadie puede explicar por qué unos cabecillas de un grupo terrorista como las FARC en estos momentos están sentados 10 de sus principales líderes en el Congreso de la República, 5 en el Senado y 5 en la Cámara de Representantes. No han cumplido con el proceso de paz. Los procesos de paz en la época contemporánea, después del Tratado de Naciones Unidas que crea el Estatuto Penal Internacional o la Corte de Roma, establece que en todo proceso se tienen que establecer verdad, justicia, reparación y acciones de no repetición. Estos 4 estándares internacionales no han cumplido ninguno de las personas que te estoy mencionando, y mucho menos otro tipo de liderazgos que se encuentran por fuera del Congreso, pero con mucho poder y responsabilidad. Otro punto a tener en cuenta: están investigados y comprometidos y en muchos casos condenados por la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Cuando tú comparas esa situación con un expresidente que jugó un papel tan importante en un país como Colombia, que tuvo un liderazgo, recordarás cómo hablábamos hasta hace algunos años sobre este tema, un liderazgo especial para proteger la democracia, y fue la contención de Chávez y de Nicolás Maduro en cierta medida. Nadie lo puede entender. No existe una simetría claramente establecida en la justicia colombiana. Le entregamos una cantidad de prebendas judiciales para salir de ese pasado tortuoso republicano que manchaba nuestra historia, pero se les dieron muchas prebendas y esos miembros de la FARC no han estado a la altura. Y tú miras al expresidente Álvaro Uribe acorralado en una situación muy crítica, afectado en términos personales, y su partido político y su legado histórico como presidente muy cuestionado. Creo que Colombia falló en el diseño o en la arquitectura de las normas relacionadas con la transición hacia la democracia. Creo que todos queríamos salir, pero cuando tú sacrificas mucho en el tema de justicia, aquí están los resultados. Jairo, pues muchas gracias por esta conversación, te la agradezco mucho. Julián, para mí es un honor estar contigo nuevamente y estaré pendiente de tus actividades periodísticas. Muchas gracias.